El camino de tierra parecía más largo de lo que recordaba, quizás porque la última vez que había conducido por allí aún era un hombre completo. Renato conducía con la ventanilla abierta, el brazo apoyado en la puerta, sintiendo el cálido viento de la campiña de Minas Gerais rozarle el rostro como una mano anciana intentando reconocerlo. El coche levantaba polvo rojo y él conducía despacio, no por temor a los baches, sino porque ya no tenía prisa por llegar a ninguna parte. A los 43 años, había vendido su apartamento en Belo Horizonte, había renunciado a la empresa de ingeniería donde había trabajado 18 años y solo había empacado una maleta. Llevaba poca ropa, ningún plan y un cansancio tan profundo que parecía haberse instalado en sus huesos, como si su propio esqueleto hubiera dejado de sostener ese cuerpo antes que él. La propiedad la heredó de su padre. 8 hectáreas de buen terreno que nadie quería. Su hermana mayor se quedó con el apartamento de su madre, su hermano mediano con el coche y los ahorros. Renato se quedó con la propiedad porque nadie creía que valiera nada. Un terreno lejano, una casa vieja, sin señal de celular, sin vecinos cerca. Perfecto, pensó cuando firmó los papeles en la notaría 2 años antes. Perfecto para alguien que no quiere ser encontrado. El divorcio había sido silencioso, como todo en el matrimonio. Claudia nunca gritó, nunca lanzó nada, nunca armó un escándalo. Simplemente se volvió transparente en su propia casa, hasta que un día Renato se dio cuenta de que llevaba semanas ausente y él no había notado la diferencia. No porque no le importara, sino porque su ausencia era casi idéntica a su presencia. Cuando el abogado llamó, Renato dijo, «Todo bien», con tanta naturalidad que el propio abogado guardó silencio unos segundos, esperando una emoción que no llegó. No era frialdad, era agotamiento. Renato había pasado tantos años intentando ser lo que los demás esperaban. El marido actual, el ingeniero competente, el hijo que no se queja, el hombre que logra los objetivos, que cuando todo se derrumbó, simplemente no tuvo más fuerzas para reaccionar. Luego llegó la granja, la idea del silencio, de mañanas sin compromisos, de café hecho en una estufa de leña, de noches con grillos y nada más. Él no estaba huyendo, o quizás sí, pero huir, cuando es el único gesto honesto que queda, también puede ser un acto de valentía. Cuando el coche dobló la última curva y la casa apareció entre los mangos, Renato se detuvo. No se hizo a un lado, se detuvo en medio de la carretera, porque salía humo de la chimenea. Se quedó allí un buen rato, con el motor en marcha y las manos en el volante. La casa era sencilla, paredes encaladas, ventanas azules, un porche de madera con un banco que su padre había hecho. Pero ahora había ropa en el tendedero, ropa pequeña, colorida, y un triciclo rojo apoyado en el escalón de la entrada. Renato apagó el motor y salió del coche despacio, como quien se acerca a un animal que podría huir o atacar. Caminó hasta la puerta de madera, que estaba entreabierta, y entonces oyó una voz dentro, una voz de mujer. Cantaba suavemente, casi murmurando, una melodía informe, como si estuviera inventando la canción mientras cantaba. Y junto con la voz, el sonido del agua golpeando una sartén, y la risa de un niño. Renato empujó la verja y subió los 3 escalones hasta el porche. La puerta de la sala estaba abierta. Se detuvo en el umbral y vio a una joven de unos 30 años, con el pelo recogido en un moño suelto, un sencillo vestido de algodón y los pies descalzos sobre el suelo de cemento pulido. Estaba de espaldas, lavando platos en una palangana de aluminio, y a su lado, sentada en una silla demasiado alta, una niña de unos 4 años dibujaba con crayones en un cartón. La cocina estaba limpia, más limpia de lo que Renato la había visto jamás. Había un paño de cocina bordado colgado de un gancho en la pared, un jarrón con flores silvestres sobre la mesa y el olor a frijoles cocinándose mezclado con leña quemada. La mujer se giró como si hubiera presentido su presencia antes de oír ningún sonido. Sus ojos eran marrones, grandes, y reflejaban ese miedo que no nace del susto, sino de la vida misma. Un miedo ancestral, arraigado. No gritó, no corrió, agarró el trapo con fuerza con ambas manos y se quedó allí, mirándolo como si ya supiera lo que se avecinaba. Entonces la niña levantó la vista del dibujo y le sonrió a Renato como si fuera un visitante esperado. «Esta casa es mía», dijo. No fue grosero, no fue amable, simplemente era un hecho. La mujer tragó saliva con dificultad. «Lo sé», respondió. Su voz era firme, pero le temblaba el cuerpo. El señor Onofre dijo que el dueño ya no venía, que lo había abandonado. Onofre era el vecino más cercano, un anciano octogenario que cuidaba la cerca y vigilaba el terreno desde lejos, a cambio de poder usar el pasto para su ganado. Renato sintió un calor que le subía por la nuca, no por rabia hacia su esposa, sino por rabia consigo mismo, por haberlo descuidado todo durante tanto tiempo que incluso un intruso había sido autorizado por un desconocido.
El señor Onofre no tiene autoridad para dejar vivir a nadie aquí, dijo Renato, entrando en la cocina. Miró a su alrededor. La casa estaba diferente. Habían limpiado las paredes. El baño, que la última vez tenía la ducha rota, ahora funcionaba. Había cortinas nuevas en las ventanas. El patio, que antes estaba cubierto de maleza, ahora tenía un pequeño huerto con tomates, cebollino y col rizada. La mujer permaneció en silencio. La niña se bajó de la silla y se acercó a ella, sujetándole el dobladillo del vestido. «Mamá, ¿quién es el joven?» «Él es el dueño de la casa, Lía». La niña miró a Renato con esa absurda seriedad que solo poseen los niños. «¿Tú también vas a vivir aquí?» Renato no respondió. Miró a la mujer. «¿Cómo te llamas?» «Isadora». «Isadora. No sé qué te dijo Onofre, pero vine para quedarme. Esta casa es mía, está en la escritura, está a mi nombre, y no autoricé a nadie a entrar». Isadora asintió lentamente. «Lo sé, señor. Puedo organizarlo todo. Solo necesito un día». «¿A dónde vas?» No respondió, y su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. No había a dónde ir. Renato miró a la niña. Lía había vuelto al cartón y estaba dibujando una casa con un árbol enorme al lado. La casa del dibujo tenía 2 ventanas azules y una puerta abierta. Renato se fue sin decir nada. Fue al coche, sacó la maleta del maletero, volvió al porche y se sentó en el banco de madera que su padre le había hecho. Se quedó allí un buen rato, viendo cómo el sol se ponía tras las colinas, escuchando los sonidos de la mujer que ordenaba dentro, la niña hablando sola con sus dibujos. Pensó en llamar a alguien, pero no tenía a nadie a quien llamar. Pensó en ir a la ciudad a arreglar las cosas en la comisaría. Pero la comisaría más cercana estaba a 40 minutos, y no tenía energías para la burocracia. Pensó en simplemente despedir a las 2 mujeres y cerrar la puerta con llave. Pero el olor a frijoles seguía en el aire, y hacía años que nadie cocinaba para él. No es que ella lo hubiera hecho, pero el olor no hacía ninguna distinción. Al anochecer, Isadora apareció en la puerta del balcón. «Señor, preparé comida. Hay suficiente para usted también, si quiere. Me voy mañana temprano». Renato la miró. La luz de la cocina venía de atrás, delineando su silueta en el umbral, y por un segundo pensó que parecía una de esas figuras de vitrales de iglesia, iluminadas desde dentro. Se levantó y entró. La mesa estaba puesta para 3. Arroz, frijoles, col rizada salteada, un huevo frito. Simple. Perfecto. La niña ya estaba sentada, con los pies colgando del suelo. Renato se sentó a la cabecera de la mesa, en el lugar que había sido de su padre, y comió en silencio. Isadora comió poco, casi nada. Observó a su hija comer, acomodándole el cabello, limpiándole la comisura de los labios con el pulgar. Había tal devoción absoluta en ese gesto que Renato sintió algo oprimirse en el pecho. No era lástima, era reconocimiento. Conocía ese tipo de amor, el amor de alguien que no tiene nada más que una persona a quien proteger. Después de cenar, Isadora lavó los platos, bañó a la niña y ambos fueron a la trastienda. Renato se quedó en la sala. La casa tenía 2 habitaciones. Entró en la sala principal, la de su padre, y encontró la cama tendida con sábanas limpias. Había una ramita de romero seco en la almohada. Se tumbó y miró al techo en la oscuridad, escuchando el silencio del campo, y por primera vez en meses no sintió ganas de desaparecer. Solo sintió una cálida extrañeza, como cuando entras en un lugar que no es tuyo, pero que huele como debe oler. Temprano en la mañana, Renato despertó con un sonido. La niña lloraba. No era un llanto fuerte, sino un gemido bajo y constante, como si soñara con algo que aún no tenía palabras para describir. Oyó la voz de Isadora susurrar: «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. No pasará nada». Y la niña se fue quedando en silencio poco a poco, como un río que encuentra un tramo más profundo y se calma. Renato se giró de lado y cerró los ojos, pero no pudo dormir. No dejaba de pensar que quizás eso era lo que había olvidado, que hay personas en el mundo cuyo mayor acto de valentía es simplemente no irse. Por la mañana, cuando salió de la habitación, Isadora ya estaba en la cocina. El café estaba hecho en un filtro de tela, el pan de maíz en la estufa, la mesa puesta. Su maleta estaba lista junto a la puerta, una vieja mochila de lona con una correa remendada. La niña sostenía una muñeca de trapo y miraba por la ventana como si se despidiera de los árboles. «¿A dónde vas?», volvió a preguntar Renato sentándose a la mesa. Isadora sirvió el café y puso la taza delante de él. «Voy al pueblo, a ver si encuentro algún sitio». «¿Tienes familia?» «No». «¿Y el padre de la niña?» Isadora no respondió, pero la mano que sostenía la tetera tembló lo suficiente como para derramar una gota de café sobre el mantel. La limpió rápidamente, como si ocultar el error fuera un acto reflejo. «El padre de Lía se fue antes de que ella naciera», dijo después de un tiempo. «Vivía con él en un apartamento alquilado en Sete Lagoas.
Cuando se enteró del embarazo, desapareció. El alquiler estaba a su nombre. Me desalojaron cuando tenía 7 meses de embarazo. Un vecino me acogió hasta que di a luz. Luego fui a un refugio, luego a otro, luego a la calle, hasta que llegué aquí. El señor Onofre me vio durmiendo bajo el mango con Lía y dijo que la casa estaba vacía, que el dueño se había ido y nunca había vuelto. Lo contó todo sin llorar, sin dramatizar, como quien describe un viaje recorrido, agotador pero completado. Renato bebió su café lentamente. El pan de maíz estaba bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera comido en los últimos 2 años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 meses. 8 meses, repitió, no como una pregunta, sino como una medida. 8 meses cuidando una casa que no era suya. 8 meses plantando un huerto en el jardín de otra persona. 8 meses convirtiendo un lugar abandonado en algo parecido a un hogar. Arreglé la ducha, dijo, como si necesitara justificar su estancia. Y el canalón. Había una gotera en la sala. Cambié 3 azulejos y limpié el pozo. El agua estaba sucia. Renato la miró. Isadora tenía las manos ásperas, las uñas cortas y la piel del rostro marcada por el sol. No era una mujer que esperara ser salvada. Era una mujer que había aprendido a construirse a partir de lo que encontraba en el suelo. «Quédate», dijo. Isadora levantó la vista. «¿Cómo?» «Quédate, al menos hasta que arregles tu situación. La casa tiene 2 habitaciones. Tú quédate en la de atrás con la chica. Yo me quedo en la de delante». «Señor, no quiero caridad». «No es caridad. Me arreglaste el techo, la ducha, limpiaste el pozo. Hay un huerto por allá que jamás tendría paciencia para plantar. Si quieres, podemos hacer un trato. Tú cuidas la casa, yo no cobro nada. Cuando quieras ir, ve». Isadora se quedó quieta, sujetando la tetera con ambas manos, mirándolo como si buscara una trampa. Porque en su vida, cada oferta tenía un precio. Cada techo sobre su cabeza tenía una condición. Cada hombre que abría una puerta quería algo a cambio. Renato vio el miedo en sus ojos y lo comprendió. «No quiero nada de ti, Isadora. Vine aquí para estar sola. Sigo sola, solo con alguien a mi lado». No respondió de inmediato. Se acercó a la ventana donde Lía dibujaba con el dedo sobre el cristal empañado. La niña había escrito algo parecido a casa con letras torcidas. Isadora miró a su hija y luego a Renato. «De acuerdo», dijo. «Pero cuando quieras que me vaya, solo avísame». «Está bien». Y así comenzó una coexistencia que ninguno de los dos había planeado y que ninguno sabía cómo nombrar. En los primeros días vivieron como 2 planetas en órbitas separadas dentro del mismo sistema solar. Renato se despertaba temprano, tomaba café y se iba al campo. Empezó a limpiar el pasto, reparar la cerca, cortar el césped alrededor de la casa, un trabajo duro y físico que le causaba dolor en el cuerpo y le aquietaba la mente. Isadora se quedaba en casa, cocinaba, lavaba, cuidaba el jardín, le enseñó a Lía a contar hasta 20 con granos de maíz. Se cruzaban a la hora de comer e intercambiaban pocas palabras. «El arroz está bueno. La puerta necesita aceite». Lía durmió bien. Frases cortas y funcionales, como mensajes entre 2 náufragos que compartían la misma balsa sin saberse el nombre. Pero la cohabitación tiene su propia física. Cuando 2 cuerpos ocupan el mismo espacio durante el tiempo suficiente, la gravedad hace el trabajo que la fuerza de voluntad no puede. Renato empezó a notar cosas, la forma en que Isadora escurría el trapo de cocina cuando estaba nerviosa, la forma en que cantaba suavemente mientras tendía la ropa, siempre la misma melodía sin letra, la forma en que sostenía a Lía en su regazo cuando la niña lloraba por la noche, no con desesperación, sino con una firmeza casi geológica, como si su cuerpo estuviera hecho para ser un refugio. Y también notó la tristeza, porque Isadora le sonreía a Lía todo el día, pero cuando la niña dormía, la sonrisa desaparecía como si fuera una prenda que se quitaba al final de la jornada laboral. Hubo momentos en que Renato la vio sentada en el porche trasero, mirando al vacío, con las manos aún en el regazo, y su rostro tenía la expresión de alguien que calcula cuánto más podría soportar. Renato no preguntó, no porque no le importara, sino porque sabía que ciertos dolores solo se van cuando deciden irse, y forzar la puerta es peor que esperar. Fue Lía quien rompió la distancia. Los niños no respetan los protocolos emocionales. Un sábado por la tarde, Renato estaba en el balcón lijando una tabla para arreglar el banco, y Lía apareció con un vaso de jugo de naranja. «Lo envió mamá», dijo, y se quedó allí observándolo trabajar. Después de un rato preguntó, «¿Puedo ayudar?». Renato le dio un trozo de lija y un trozo de madera. La niña lijó con una seriedad absurda, como si estuviera haciendo una cirugía. Al terminar, le mostró el resultado con orgullo, y Renato dijo, «Se ve bien». Lía sonrió tan abiertamente que sintió que le ardían los ojos.
Desde ese día, Lía se convirtió en su sombra. Lo seguía al potrero, al corral, al patio. Le hacía preguntas de todo. ¿Por qué hace eso la vaca? ¿Cuántos años tiene ese árbol? ¿Sabes silbar, Renato? Respondió con una paciencia que ni siquiera sabía que poseía, y empezó a darse cuenta de que algo dentro de él, que se había endurecido, se estaba ablandando. Como una puerta atascada que alguien empuja un poco cada día hasta que cede. Una noche, Isadora se disculpó. ¿Te molesta, Lía? Le diré que pare. No, no lo es. Ella nunca ha estado con nadie. No hay hombres cerca. No sabe cómo comportarse. Se porta bien, mejor que la mayoría de los adultos que conozco. Isadora permaneció en silencio. Y luego, casi en un susurro, gracias. Pasó el tiempo. Y con el tiempo, sus órbitas se acercaron. Sin fanfarrias, sin declaraciones. Las comidas se alargaron. Renato empezó a contar historias. Sobre su padre, sobre su infancia en aquella granja, sobre la vez que se cayó del mango y se rompió el brazo, y su padre lo llevó al hospital a caballo. Isadora escuchaba atentamente y a veces reía. Cuando reía, algo en la cocina se hacía más claro, como si alguien hubiera encendido una luz que Renato desconocía. E Isadora también empezó a contar historias, poco a poco, a pedazos, como quien desmonta una bomba, cable a cable. Relató su infancia en Montes Claros, hija de una madre soltera que trabajaba como limpiadora en 3 casas, que su madre murió cuando ella tenía 17 años, que trabajó como cajera en un supermercado, dependiente de comida rápida y empleada doméstica, que conoció al padre de Lía en un baile y pensó que por fin alguien la había elegido. Dijo que era especial, dijo una noche, con la voz desprovista de emoción, como si relatara un hecho histórico, pero solo era conveniente. Es diferente. Renato sintió una rabia que no sabía dónde contener. No hacia ella, contra el mundo, contra todos los hombres que tratan la presencia como posesión y afecto, como herramienta. Pero no dijo nada, porque a veces el silencio de un hombre que escucha es más valioso que cualquier palabra de consuelo. Hubo un día que lo cambió todo. No era un día especial, era un martes cualquiera de septiembre, con ese calor seco que agrieta los labios y hace crujir la tierra. Renato había ido al pueblo a comprar alambre para su cerca. De regreso, se detuvo en la tienda de la esquina y se encontró con doña Merencia, la dueña del almacén, que conocía a todos en un radio de 50 kilómetros. «Renato, hijo mío, oí que regresaste a la granja de tu padre, y también oí que estás con una mujer allí», dijo una mujer, con ese tono que transforma a una persona en una categoría. «La gente está hablando de eso. Mira, dicen que vino de fuera, que no tiene familia, que nadie sabe de dónde viene. Tienes que tener cuidado, hijo mío. Esta gente aparece de la nada, se instala, y cuando te das cuenta, ya se han apoderado de todo». Renato tomó el cambio y miró a doña Merencia con una calma que lo sobresaltó. «Doña Merencia, ¿limpió mi pozo? ¿Arregló mi techo? ¿Plantó comida en mi jardín?» La mujer parpadeó. «No, pero...» «Entonces, con el debido respeto, no sabes de lo que estás hablando». Salió de la tienda de la esquina con el alambre y el corazón latiendo con fuerza. No por rabia hacia la anciana, sino porque, al defender a Isadora, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, algo que parecía tener un propósito. Al llegar a casa, encontró a Isadora sentada en el porche con los ojos rojos. Lía dormía dentro. Se sentó en el banco junto a ella, sin preguntar nada. Permanecieron en silencio durante un rato que podrían haber sido 5 minutos o 1 hora. «Fui a la escuela hoy», dijo Isadora, «para intentar matricular a Lía. La secretaria me pidió un comprobante de domicilio. Dije que vivía aquí. Me preguntó si era mi casa. Dije que no. Me preguntó de quién era. Dije que era de un hombre. Me miró con una expresión... Es una forma que ya conozco. Así te mira la gente cuando creen que lo saben todo sobre ti solo porque no tienes un papel que mostrar». Renato permaneció en silencio. «Ya me he acostumbrado», continuó Isadora. «Pero Lía no se merece esto. Merece ir a la escuela. Merece tener un lugar donde vivir. Merece no tener vergüenza de decir dónde vive». Renato se levantó. «Te acompaño mañana». Y así fue. A la mañana siguiente se puso una camisa limpia, tomó la escritura de la propiedad, su identificación, y fue a la escuela con Isadora y Lía. Cuando la secretaria empezó a hacer preguntas, Renato puso los documentos sobre la mesa y dijo: «La casa es mía. Viven conmigo. Aquí está la escritura. Aquí está mi identificación. La niña necesita un lugar. Es su derecho». La secretaria miró los papeles, miró a Isadora, miró a Renato y llenó el formulario sin hacer más preguntas. Al irse, Lía caminó entre los dos, tomándoles de la mano.
Y cuando la niña empezó a saltar en los cuadrados de la acera como si el suelo fuera un juego, Isadora miró a Renato y dijo: «No hacía falta que hicieras eso». «Sí, lo necesitaba». «¿Por qué?». Renato miró a la niña saltar. «Porque nadie hizo nada por mí cuando lo necesité, y sé cuánto duele». Isadora se detuvo, y Renato vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era gratitud, no era alivio, era el lento y aterrador comienzo de la confianza. Ese preciso momento en que alguien que ha aprendido a esperar lo peor empieza a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esta vez sea diferente. Pasaron los meses y la granja empezó a cobrar vida. Renato reparó el corral y compró 2 vacas. Isadora amplió el huerto y empezó a vender verduras en el mercado del pueblo los sábados. Lía empezó la escuela y llegaba a casa todos los días con dibujos nuevos que pegaba en la pared de la cocina. La casa se llenó de cosas que antes no estaban. Manteles, especias en el alféizar de la ventana, una vieja radio que Isadora encontró en el cobertizo y que, después de limpiarla, volvió a funcionar. Y libros. Isadora leía por las noches, después de que Lía se acostara. Viejas novelas que tomaba prestadas de la biblioteca ambulante que iba al pueblo una vez al mes. Renato la vio leyendo en el porche, con la lámpara de aceite a su lado, y pensó que nunca había visto a nadie tan hermosa haciendo algo tan sencillo. No dijo nada, no sabía cómo. Renato era un hombre que había olvidado el lenguaje del cariño. Su matrimonio con Claudia había sido un ejercicio de eficiencia emocional. Todo funcionaba, nada latía. Y antes del matrimonio, su padre. Onofre, de corazón duro, que amaba en silencio y lo demostraba con su trabajo. Renato aprendió que un hombre demuestra amor reparando cercas, no dándose la mano. Que el cariño es un techo, no palabras. Pero Isadora estaba alterando esa lógica, porque no necesitaba que él arreglara nada. Lo arreglaba ella misma. Lo que necesitaba, y él empezaba a comprender, era algo que ni con martillo ni con clavo se podía solucionar. Necesitaba que alguien se quedara, no por obligación, no por lástima, no como un acuerdo, simplemente para quedarse. El punto de inflexión llegó en una noche lluviosa, una lluvia torrencial de esas que el interior de Minas Gerais conoce bien. El cielo se abrió como si alguien hubiera rasgado el revestimiento y toda el agua del mundo hubiera caído de golpe. El río que corría detrás de la granja creció rápidamente. Renato estaba en el corral intentando proteger a las vacas cuando oyó gritar a Isadora. Corrió a casa y la encontró en el patio, bajo la lluvia, intentando cubrir el huerto con una lona. El agua ya había arrastrado parte de los canteros. Renato agarró el otro extremo de la lona y los dos tiraron juntos, gritando contra el ruido de la lluvia, con los pies hundiéndose en el barro. La lona voló, la lluvia ganó, el huerto se convirtió en barro. Isadora se quedó de pie en medio del patio, empapada, mirando la destrucción. Y por primera vez, desde que Renato la conocía, lloró. No lloró por el jardín, lloró por todo, por la madre que perdió tan joven, por el hombre que huyó, por los albergues, por las noches durmiendo en la calle con un niño al pecho, por la humillación de no tener comprobante de domicilio, por el hambre que ocultó para que Lía pudiera comer más, por todos los días que se despertó y tuvo que inventar una razón para seguir adelante. Lloró allí, de pie, bajo la lluvia, como si el cielo llorara con ella, como si el agua pudiera arrastrar lo que llevaba incrustado en su interior. Renato hizo lo único que sabía hacer. Se acercó a ella y se quedó cerca. No la abrazó, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, empapado también, de pie junto a ella en el barro, mirando el jardín destruido. Y después de un rato, Isadora apoyó la frente en su hombro, lentamente, como quien coloca un pájaro herido sobre una superficie que podría ser segura o una trampa. Renato no se movió, la dejó quedarse, y sintió el peso de su cabeza sobre su hombro como lo más pesado y ligero que jamás había sostenido. Se quedaron así hasta que la lluvia amainó. Luego entraron, se cambiaron de ropa y Renato preparó café mientras Isadora iba a ver si Lía se había despertado. La niña dormía como un tronco, ajena a la tormenta. Cuando Isadora regresó a la cocina, Renato le puso la taza delante y se sentó al otro lado de la mesa. «Estamos replantando», dijo. Isadora sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor. «Lo sé, siempre replanto». «Sé que replantas, pero esta vez no tienes que replantar solo». Ella lo miró, y en esa mirada había tanto que no se podía expresar con palabras. Estaba el miedo a creer, el deseo de creer, el recuerdo de todas las veces que creyó y se arrepintió. Y, debajo de todo, frágil como un brote después de la lluvia, la esperanza. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿No somos nada el uno para el otro? Podrías haberme despedido el primer día». Renato miró la taza. «Cuando llegué aquí, era un hombre que lo había perdido todo. A mí mismo.
al mundo, a la gente. Vine a este lugar para morir en paz. No para morir de verdad, sino de esa manera, para dejar de existir lentamente, para dejar pasar los días hasta que no quedara nada. Hizo una pausa. Y entonces entré en mi casa y olía a frijoles. Había flores en la mesa. Había una niña dibujando una casa con una ventana azul. Había vida, y esa vida era la tuya, Isadora. Trajiste vida a un lugar que había dejado morir, incluyéndome a mí mismo. Isadora exhaló lentamente, como si liberara un dolor que había cargado durante demasiado tiempo. Nunca tuve a nadie que se quedara, dijo. Todos se van. Mi madre se fue. El padre de Lía se fue. Los lugares se van. La gente se va. No voy. Oh, no lo sabes. No, pero estoy aquí ahora. Y estaré aquí mañana. Y pasado mañana. Y si un día no estoy aquí, no será porque haya decidido irme. Isadora dejó la taza sobre la mesa y lo miró con otros ojos. Ya no era la mirada de quien busca una trampa. Era la mirada de quien encuentra tierra firme después de nadar durante mucho tiempo. Esa noche se quedaron en el porche hasta tarde. No se tocaron, no se besaron. Se sentaron en el banco de madera que el padre de Renato había hecho y vieron cómo la lluvia se alejaba y las estrellas aparecían una a una, como si alguien encendiera las luces de una casa enorme. Y entre ellos, en el espacio que aún separaba sus cuerpos, algo crecía. No era pasión. Era más antiguo que la pasión. Era el reconocimiento lento y profundo de que dos personas rotas pueden juntas formar algo completo. No porque se completen mutuamente, es decir, este es el invento de alguien que nunca ha roto nada, pero conoce la forma exacta de la grieta y sabe dónde no presionar. Las semanas siguientes fueron diferentes. No hubo declaraciones de amor. No hubo besos dramáticos bajo la lluvia. Lo que sí hubo fue un cambio en la textura de los días. Renato empezó a quedarse en la cocina después de cenar en lugar de ir directo al dormitorio. Isadora empezó a reír más, y su risa se volvió más genuina, menos ensayada. Lía empezó a llamar a Renato Re, y un día, sin que nadie se lo pidiera, dibujó una familia, una mujer, una niña y un hombre alto. Lo pegó en el refrigerador con cinta adhesiva y dijo: «Estos somos nosotros». Renato miró el dibujo y sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, pero cuando Isadora pasó junto a él en la cocina esa noche, le tomó la mano, suavemente, durante 2 segundos, y luego la soltó, y ambos continuaron como si nada hubiera pasado, pero ambos sabían que todo había pasado. Fue un domingo de octubre, día de mercado en la ciudad, cuando el pasado de Isadora resurgió. Estaba en el mercado vendiendo verduras de su huerto, que había sido replantado y ya daba sus primeros frutos, cuando un hombre se detuvo frente a su puesto. Alto, guapo, con un aire cansado, con los ojos brillando como quien sabe que es guapo y lo usa como herramienta. Isadora palideció. ¿Uno? Renato estaba al otro lado del mercado comprando comida para mascotas cuando vio la escena desde lejos. Vio a Isadora retroceder. Vio al hombre acercarse. Vio su mano tocarle el brazo e Isadora se estremeció como si la hubieran electrocutado. Renato caminó hacia allí sin correr, pero con paso firme que hacía que la gente se apartara. ¿Estás bien?, preguntó, deteniéndose junto a Isadora. El hombre miró a Renato de arriba a abajo. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Debería preguntar eso? Soy Rafael, el padre de Lía. Renato miró a Isadora. Estaba temblando. No de frío, de recuerdo. Rafael esbozó una sonrisa que parecía ensayada. Vine a buscarte. He cambiado, Isa. Estaba pasando por un mal momento, pero he cambiado. Quiero conocer a mi hija. Quiero hacer lo correcto. Isadora no dijo nada. Renato tampoco, pero en su interior algo estaba alerta, como un animal que huele humo antes de ver el fuego. «Podemos hablar en otro sitio», dijo Isadora en voz baja. «Aquí no. Fueron a la plaza». Renato se mantuvo a pocos metros, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para dar espacio. Rafael habló mucho. Dijo que había encontrado trabajo, que vivía en Curvelo, que pensaba en su hija todos los días. Isadora escuchaba con el rostro ensimismado, con las manos agarradas al dobladillo de su blusa. Cuando Rafael terminó, dijo una sola frase: «Desapareciste cuando tenía 7 meses de embarazo. Dormí en la calle con tu hija. ¿Y ahora vienes a decirme que has cambiado?» Rafael bajó la cabeza. «Lo sé, fui un cobarde». «No eras un cobarde. Un cobarde es alguien que tiene miedo y huye. No tenías miedo, simplemente no te importaba». El silencio que siguió fue denso. Rafael miró a Renato, luego a Isadora y dijo: «Tengo derecho a ver a mi hija». «¿Ley?» Isadora repitió la palabra como si fuera una pieza defectuosa. «La ley se construye, Rafael, no se exige». Se fue prometiendo volver, y así lo hizo. La semana siguiente apareció en la granja con un peluche y una amplia sonrisa.
Lía lo miró con curiosidad y aceptó el juguete, pero permaneció cerca de Renato todo el tiempo, sujetándole los pantalones con la mano. Rafael se dio cuenta. Y la mirada, lo que le lanzó a Renato no fue por gratitud, fue por celos. Los celos de alguien que dejó caer algo al suelo y se enoja al ver que alguien más se encargó de ello. Las visitas continuaron, una por semana. Rafael traía regalos, contaba chistes, intentaba conquistar a Lía con la urgencia de quien sabe que está en desventaja. Pero Lía era una chica de campo, criada en el silencio y la verdad, y percibía, como los niños, que había algo en la alegría de Rafael demasiado ruidoso para ser real. Aceptó los regalos con cortesía, pero cuando Rafael se fue directa al balcón donde estaba Renato y se sentó a su lado sin decir palabra. Y Renato comprendió que ese silencio valía más que cualquier peluche. Un mes después, Rafael apareció con una propuesta. Había alquilado un apartamento en Curbelo. Quería que Isadora y Lía vivieran con él. «Quiero ser una familia», dijo, de pie en el balcón, con los brazos extendidos como si el gesto fuera prueba suficiente. Isadora miró a Renato, y en esa mirada él lo leyó todo. El miedo a irse, el miedo a quedarse, el miedo a volver a confiar en el hombre equivocado y, por primera vez, el miedo a perder algo que aún no había nombrado. «Necesito pensar», dijo. Rafael se fue furioso. Cerró la puerta del coche de golpe y levantó polvo en la carretera. Esa noche, Renato no cenó. Fue al cobertizo y lijó madera hasta que le dolieron las manos. No por rabia hacia Rafael, por miedo. Miedo a que Isadora se fuera. Miedo a volver a ser el hombre vacío que había sido meses atrás. Miedo a perder algo cuya magnitud solo ahora comprendía. Y el miedo era tan grande que no podía expresarlo con palabras, así que lo convirtió en trabajo, como siempre hacía su padre, como siempre hacían todos los hombres de la familia, lijando, martillando y cerrando, como si pudiera construir con las manos lo que no podía decir con la boca. Isadora fue al cobertizo alrededor de la medianoche. Renato estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con las manos magulladas y aserrín en el pelo. «No voy», dijo desde la puerta. Renato la miró. «No me voy con él», repitió. «No porque sea malo. Quizás haya cambiado, no lo sé. Pero sé que el lugar donde Lía ríe de verdad es aquí. El lugar donde duermo sin miedo es aquí. El lugar donde me siento humana es aquí». Hizo una pausa. «Y el hombre que estuvo a mi lado bajo la lluvia sin pedir nada a cambio eres tú». Renato se levantó. Abrió la boca para decir algo, pero lo que salió no fue una frase, fue un gesto. Cruzó el cobertizo y se detuvo frente a ella, y con la mano llena de serrín tocó el rostro de Isadora, lentamente, como quien toca algo sagrado. Cerró los ojos y apoyó el rostro en su mano, y Renato sintió su piel cálida contra su palma áspera, y pensó que eso era todo. Eso era exactamente lo que había venido a buscar sin saberlo. No silencio, no descanso, sino el derecho a tocar a alguien y ser tocado a cambio sin que le costara el alma. El beso fue sencillo, sin pasión, sin urgencia. Era el beso de alguien que se había cansado de las prisas y había decidido ir despacio. Sus labios se encontraron con la naturalidad de quien simplemente termina una frase que había empezado meses atrás, en aquella primera noche de frijoles y silencio. Y al separarse, Isadora sonrió. No la sonrisa que ensayaba para Lía, no la sonrisa defensiva para desconocidos. Una sonrisa que provenía de un lugar tan profundo que parecía haber atravesado años de oscuridad para emerger. «Tengo miedo», dijo. «Yo también», respondió. «¿Y ahora?» «Ahora tenemos miedo juntos. Es mejor que tener miedo solo». Lía se despertó al día siguiente y encontró a su madre y a Renato tomando café en el porche, sentados más cerca que de costumbre. No dijo nada. Simplemente se sentó entre ellos, tomó su taza de leche y miró el patio trasero donde empezaba a crecer el nuevo huerto. Y entonces, con la tranquilidad de quien dice lo obvio, dijo: «El diseño del refrigerador es correcto, ¿verdad, mamá?» Isadora miró a su hija y luego a Renato, y ambos rieron, una risa baja y contenida, como la de quien no quiere ahuyentar la felicidad que acaba de llegar, temiendo que se dé cuenta y se marche. Rafael regresó una vez más. Intentó convencer, intentó negociar, intentó presionar. Cuando se dio cuenta de que no iba a funcionar, se mostró como era. Gritó, amenazó, dijo que iría a juicio, que le quitaría la custodia, que Isadora no era apta para criar a una hija viviendo en casa de un desconocido. Renato lo oyó todo desde el balcón, de pie con los brazos cruzados. Cuando Rafael terminó, Renato bajó las escaleras y se detuvo frente a él. «Te vas ahora», dijo en voz baja, pero con la fuerza de quien no lo repetirá. «Si quieres ver a tu hija, busca un abogado y haz las cosas bien. Pero no vas a entrar a esta casa gritando, nunca más». Rafael lo miró con odio, pero había algo en los ojos de Renato,
No violencia, sino certeza, que le hizo comprender que allí había un muro que no iba a derribar. Se subió a su coche y se marchó. Renato nunca supo si Rafael buscó asesoría legal. Nunca apareció ningún documento, ninguna citación. Quizás el interés perduró tanto como el de los hombres que solo quieren lo perdido mientras aún les duele perderlo. Cuando el dolor pasa, el interés se va con él. El tiempo hizo lo que el tiempo hace. Lía creció. Un martes, sin previo aviso, sin ceremonia, empezó a llamar a Renato papá, como si cambiándose de zapatos. «Papá, ¿me ayudas con la tarea?» Y Renato tardó 5 segundos en darse cuenta de que le hablaba a él. 5 segundos en los que el mundo entero se quedó paralizado. Miró a Isadora, que estaba en la puerta de la cocina, y ella tenía lágrimas en los ojos y una sonrisa que era a la vez una petición de permiso y una declaración de un hecho. «Ven aquí», le dijo Renato a Lía. «Enséñanos tu tarea». Isadora y Renato se casaron un sábado de mayo en el registro civil, con Lía como testigo. Isadora llevaba un sencillo vestido blanco que le prestó una vecina. Renato llevaba la misma camisa que había usado el día que fue a la escuela a matricular a Lía. El juez de paz ofició la ceremonia en 10 minutos. Doña Merencia, que estaba en el registro civil, observaba desde la puerta con la boca abierta y los ojos húmedos, y cuando Isadora salió, la anciana le tomó la mano y le dijo: «Perdóname, hija mía, fui injusta». Isadora le devolvió la mano a la anciana y dijo: «No te preocupes, doña Merencia, no lo sabías». Y era cierto, nadie lo sabía. Nadie sabe lo que lleva la persona que tenemos delante hasta que la vida nos obliga a mirar con más atención. De camino a casa, Lía durmió en el asiento trasero del coche. Isadora se sentó con la cabeza apoyada en la ventanilla, observando el camino de tierra y los árboles de mango que pasaban. Renato conducía despacio, como el primer día, pero ahora la lentitud no era cansancio. Era el deseo de que el viaje durara más. Cuando llegaron, el sol se ponía. La casa estaba allí, con sus paredes blancas y ventanas azules, y el humo de la chimenea que Renato había encendido esa mañana antes de irse. Detuvo el coche y se quedó mirando, y recordó el día que llegó y vio ese humo por primera vez, y cómo sintió rabia, confusión, invasión, y ahora miraba ese mismo humo y sentía que era lo más hermoso del mundo. Porque el humo en la chimenea significa que alguien está adentro, que alguien encendió el fuego, que alguien está esperando. Isadora le tocó el volante con la mano. ¿Entramos? Vamos. Renato levantó a Lía. La niña ni siquiera se había despertado, solo apoyaba la cabeza en su hombro con la confianza de quien sabe que no se caerá, y los tres entraron en la casa. La casa que era suya por herencia, suya por necesidad y suya por elección. Renato puso a Lía en la cama, la tapó y observó su rostro dormido. Y pensó en su padre, en el banco de madera que su padre había hecho, en la casa que su padre había construido, y comprendió que la verdadera herencia no era la tierra ni las paredes, era la posibilidad de que un día alguien entrara por esa puerta y transformara un lugar vacío en un lugar lleno, no lleno de cosas, lleno de presencia. Regresó a la cocina, donde Isadora calentaba el café en el filtro. Lo miró y sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que ninguno de los dos había podido expresar con palabras durante todos esos meses. Te encontré. No como encuentras algo que buscabas, sino como encuentras algo que ni siquiera sabías que existía. Te encontré en el lugar equivocado, en el momento equivocado, de la manera equivocada. Y aún así fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Renato se sentó a la mesa. Isadora sirvió el café. Y el silencio entre ellos ya no era distancia. Era el lenguaje que habían inventado juntos, hecho de gestos, miradas y la tranquila certeza de que, finalmente, ninguno de los dos necesitaba ir a ningún lado. Porque el lugar estaba allí. Siempre había estado allí. Solo esperaba a que llegaran.